Imagina un escenario. La mayor economía del mundo, de la noche a la mañana, anuncia que corta lazos. Y no solo eso, que corta la financiación a 66 organismos internacionales. Y no a unos cualquiera. No, a las piezas clave en la lucha contra el cambio climático. Es una posibilidad que podría plantear una futura administración Trump y hoy vamos a analizar a fondo qué significaría basándonos en un artículo que, la verdad, no se anda con rodeos. Lo llama Dinamita para la ciencia climática. Bueno, dinamita es una palabra que capta bien la magnitud, sí. Nuestra misión aquí hoy es precisamente esa, ir más allá del titular, entender las ondas expansivas. Exacto. No solo describir el qué, sino desentrañar el cómo, la estrategia que hay detrás. Y sobre todo las consecuencias en cadena que tendría para la ciencia, para la diplomacia y para el equilibrio geopolítico global. De acuerdo. Pues entremos en materia. Lo primero que me llama la atención en las fuentes es que esto no es tan simple como enviar una carta de renuncia y adiós muy buenas. No, para nada. El plan del que se habla se basaría en un memorando que es deliberadamente ambiguo. Deliberadamente. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está el núcleo de la estrategia. A ver, el texto se cuida mucho de hablar de una salida legal formal, que implicaría procesos largos, complejos. Un lío burocrático, vamos. Exacto. En su lugar utiliza términos mucho más escurridizos. Habla de retirada o, y esto es crucial, de interrupción de la financiación. Ya. Como señala el analista Jacobo Benzini en el material, esta ambigüedad no es un descuido, es un arma diplomática. El objetivo no es salir, es paralizar. Lo llama una especie de guerrilla jurídica. Guerrilla jurídica. Me gusta el término. Suena a que el objetivo no es ganar en campo abierto, sino desgastar al sistema con tácticas inesperadas. Justo. O sea, que no es un portazo, es más bien como dejar la puerta entreabierta, apagar la luz y que nadie sepa si vas a volver o no. Exactamente. Creas una confusión que, en sí misma, ya es una victoria política. Sigue Estados Unidos siendo miembro, pero sin participar. Deja de pagar, pero mantiene el asiento. Y el poder de veto. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre, como bien dices, paraliza a los demás actores. No saben si deben negociar con un fantasma o si deben ignorar la situación, arriesgándose a que todo su trabajo se invalide si el ausente decide volver. Y esto no es solo una hipótesis, ¿verdad? Las fuentes nos recuerdan que ya hemos visto cómo funciona esta táctica. Mencionan el caso de la COP30 en Belén. ¿Sí? Uno podría pensar, quizá ingenuamente, que sin un actor tan grande y a veces tan complicado como Estados Unidos, pues se llegaría a consensos más fácil. Sería lo lógico, ¿verdad? Pero ocurrió justo lo contrario. La incertidumbre sobre la posición de Washington complicó enormemente las negociaciones. Todos los países, desde la Unión Europea hasta los pequeños estados insulares, actuaban Mirando de reojo. mirando de reojo a ese fantasma en la sala. El debate no era sobre el texto del acuerdo, era sobre cómo reaccionaría a ese texto un actor que ni siquiera estaba negociando activamente. Bloqueó la ambición de todos los demás. Claro, no es lo mismo negociar con una silla vacía que con una silla que podría ocuparse en cualquier momento por alguien que tiene el poder de echarlo todo abajo. Es una ausencia calculada que ejerce más poder que una presencia conflictiva. O que una presencia deliberadamente irrelevante, que es otra herramienta. Lo confirma en los artículos Ricardo Valentini, el científico del IPCC. Ajá. A veces basta con no enviar al representante oficial o mandar a un delegado de bajo nivel, sin capacidad de decisión, para que todo se estanque. Claro. Imagina una negociación clave donde el representante de la mayor economía del mundo solo puede decir «tomo nota y lo transmitiré a Washington». Se genera una parálisis total. Vale, entiendo perfectamente la estrategia diplomática, esta guerrilla jurídica. Pero los artículos sugieren que el verdadero daño, el cráter del impacto, no estaría en las salas de reuniones de Ginebra o Nueva York. No. Estaría en algo mucho más fundamental. Los datos. La propia ciencia. Y Ricardo Valentini, que ha sido autor principal de informes del IPCC, parece genuinamente alarmado. Y su alarma está más que justificada. Para entender la magnitud de esto, tenemos que hablar de dos de los organismos clave que se mencionan. El IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El cerebro colectivo del clima, por así decirlo. Eso es. Y por otro lado, IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, que es el motor de la transición. Son dos pilares. Y aquí viene el golpe.
Según Valentini, una parte gigantesca de los datos que alimentan al IPCC y a toda la ciencia climática, datos sobre gases de efecto invernadero, temperatura de los océanos, corrientes, Todo. proviene de lo que él llama grandes redes de observación financiadas masivamente por Estados Unidos. ¿Podemos ponerle cara a esas redes? ¿De qué hablamos exactamente? Hablamos de la infraestructura que nos permite tomarle el pulso al planeta. Por ejemplo, los satélites de la NASA que miden día a día el deshielo del Ártico. Vale. O la red de casi 4.000 boyas Argo repartidas por todos los océanos, que miden la temperatura y salinidad del agua hasta 2.000 metros de profundidad. Casi nada. O los aviones de la NOAA, que vuelan a gran altitud tomando muestras de la atmósfera. Es una infraestructura científica monumental, carísima, que ha llevado décadas construir. Y lo más importante, ¿Qué? que por una política de décadas, sus datos son de acceso libre para científicos de todo el mundo, vivan en Boston, en Pekín o aquí en Madrid. Con lo cual, una interrupción de la financiación no es solo que un diplomático falte a una reunión. No. Significa que potencialmente se apagan los satélites. O siendo menos dramáticos, pero igual de destructivos, que dejan de mantenerse, de calibrarse, de renovarse. Los datos empiezan a perder calidad, a tener lagunas, se crean puntos ciegos en nuestra visión del planeta. De repente no sabemos qué pasa en el Pacífico Norte. Exacto. O en la Antártida. Y la reflexión que hace Valentini en el artículo es potentísima. Sí, la tengo aquí. Dice que es como si la humanidad, para afrontar una realidad que él mismo califica de dramática, decidiera voluntariamente no tener datos. Es como intentar pilotar un avión en plena tormenta, pero decidiendo conscientemente apagar el radar y romper la brújula. Como científico, la idea me pone los pelos de punta. Invertimos carreras enteras en reducir la incertidumbre en márgenes de un 0,1% y esto es como dinamitar el edificio entero. Es una autodestrucción del conocimiento. Y hay algo todavía más profundo ahí, ¿no? Sí. Si dejas de medir un problema de forma fiable, abres la puerta a poder argumentar que el problema no existe. O que no es tan grave como dicen. Claro. La batalla deja de ser sobre qué soluciones aplicamos a un problema definido y pasa a ser sobre si el problema existe o no. Ahí está. Se pasa de debatir políticas a debatir la validez de los propios datos. Se ataca la propia noción de una verdad objetiva y compartida. Has dado en el clavo. Ese es el temor de fondo que se desprende de las palabras de Valentini. Él lo llama un enorme paso atrás. Se corre el riesgo de entrar en una nueva era donde ocultar o cuestionar los datos se convierta en la principal estrategia política. ¿Y si no hay consenso científico? Porque la base de datos está rota. Pues el campo queda abierto a cualquier narrativa interesada. Es la politización total de la ciencia. Es una idea aterradora la de borrar nuestro propio conocimiento. Pero si ese conocimiento desaparece, y con él el poder de Estados Unidos en este campo, la siguiente pregunta es inevitable. En geopolítica los vacíos nunca duran mucho. ¿Quién ocupa ese espacio? Buena pregunta. Intuitivamente, uno pensaría en Europa, con su Pacto Verde, su liderazgo normativo, pero el análisis apunta en una dirección muy diferente. Apunta directamente a China, no a Europa. Y aquí es donde las visiones del analista Bencini y del científico Valentini se cruzan de una forma muy interesante. A ver. Ambos coinciden en que el principal beneficiario de este caos sería Pekín. Por un lado, Bencini teme que un IPCC debilitado, sin el contrapeso científico y financiero de Estados Unidos, quede a merced de los intereses de otros bloques, como los países árabes. Los productores de petróleo. Claro. Pero el movimiento estratégico más grande, sin duda, lo haría China. Detengámonos aquí, porque es crucial. ¿Está China realmente preparada o dispuesta a liderar la ciencia climática global? Su papel es, como mínimo, complejo. Es muy complejo. Es el mayor emisor, pero a la vez el mayor inversor en renovables. ¿Dan las fuentes alguna pista sobre cómo sería ese liderazgo chino? ¿Sería una ciencia más abierta, como la actual, o algo diferente? El análisis sugiere que sería algo radicalmente diferente. El liderazgo chino probablemente no se basaría en la idea de un bien público global, como son los datos abiertos de la NASA. Sería un liderazgo mucho más... Transaccional. ¿Qué quieres decir con transaccional? ¿Que los datos se convertirían en una mercancía o en una herramienta de poder? Exactamente. Imagina este escenario. China, que tiene su propio y muy avanzado programa de satélites, podría ofrecer sus datos climáticos a países en desarrollo de África o América Latina a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero no sería gratis. No sería un regalo.
Sería a cambio de acceso a recursos, de lealtad política, de contratos para sus empresas, Los datos dejarían de ser un recurso universal para convertirse en un instrumento de creación de esferas de influencia, lo que nos podría llevar a un mundo con dos sistemas de datos climáticos que no se hablan entre sí. Uno occidental, debilitado, y otro chino, centralizado y al servicio de sus intereses. El potencial para el conflicto y la desconfianza es enorme. Y en ese escenario, ¿dónde queda Europa? El artículo es muy pesimista. Afirma que quedaría relegada a una posición secundaria. Es una afirmación muy fuerte. Es fuerte y se basa en una lógica implacable. El poder climático de Europa se ha basado históricamente en el multilateralismo, en su capacidad para crear normas y tratados globales. El Acuerdo de París, su mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el CBAM. Exacto. Su superpoder es la regulación. Pero si el actor principal del sistema multilateral lo dinamita, ese tablero de juego desaparece. El juego cambia. Por completo. Deja de ser sobre quién tiene las mejores reglas y pasa a ser sobre quién tiene la tecnología, los recursos. Y en ese nuevo juego, más crudo, Europa podría estar en desventaja. El CBAM, por ejemplo, pierde mucha fuerza si tu principal socio comercial decide simplemente ignorarlo. Entonces, el futuro que se dibuja es una lucha de bloques. Pero es un movimiento sin vuelta atrás. El análisis apunta a que nada de esto es necesariamente permanente. Claro, porque la política interna de Estados Unidos es un péndulo. Precisamente. Y esto es algo que a menudo se olvida en los análisis europeos. La decisión de una administración no representa a todo el país. La oposición interna será clave. Hablamos de estados como California. Que tiene el PIB de un país del G7. Y sus propias políticas climáticas. Hablamos de las grandes tecnológicas, que han invertido miles de millones en renovables. Y hablamos de la sociedad civil, del sistema judicial. Todo eso determinará si es algo permanente. O si es solo un paréntesis hasta las elecciones de 2028. Hay una volatilidad intrínseca en todo el escenario. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que resumir los puntos clave, el primero sería que la amenaza de retirada no es un acto simple, es una estrategia calculada de ambigüedad. Una guerrilla jurídica para paralizar el sistema desde dentro. Correcto. El segundo punto clave, y quizá el más grave, es que el golpe más profundo no sería diplomático, sino científico. Se crearía un vacío de datos, una ceguera autoimpuesta que socava la base misma de nuestro conocimiento sobre el clima. Y tercero, este doble vacío de poder y de datos reconfiguraría por completo el tablero geopolítico, no para beneficiar a Europa, sino a actores como China, dejando al proyecto europeo en una posición muy vulnerable. Exacto. La idea central de las fuentes es que estamos ante un movimiento que usa la incertidumbre como arma principal. Las consecuencias no son abstractas, son directas. Afectan a la capacidad del mundo de afrontar la crisis basándose en hechos. Es, en esencia, un ataque al cómo sabemos lo que sabemos sobre el clima. El IPCC. Lo que plantea una pregunta inevitable. Si estas grandes estructuras multilaterales, diseñadas para ser para todos, pierden relevancia, ¿qué podría surgir en su lugar? El análisis sugiere un mundo de bloques, pero ¿y si vamos un paso más allá? ¿Podríamos ver un auge de alianzas climáticas más pequeñas, más ágiles, pero también más exclusivas? ¿Como clubes de países? Es una posibilidad fascinante y a la vez inquietante. Alianzas basadas no tanto en la ciencia para el bien común, sino en intereses estratégicos o comerciales muy concretos. Un club de países con tecnología nuclear, por ejemplo. O un cártel de productores de litio y cobalto que dictan las reglas de la transición para su propio beneficio. O un club del hidrógeno verde entre Europa y algunos países del norte de África. Lo que nos lleva a la pregunta final. ¿Estamos entrando en un mundo donde la cooperación climática se parezca menos a un esfuerzo global por salvar el planeta y más a una serie de pactos comerciales y alianzas estratégicas donde algunos se salvan y otros simplemente se quedan fuera?